dije a una sanjuanera, cuando yo llegué a San Juan, le dije a una sanjuanera, una buena mangulina, yo la bailo con cualquiera, una buena... La provincia de San Juan está situada en el centro de la isla de Santo Domingo, en la segunda llanura de importancia de República Dominicana. Está delimitada al este con Azua, al oeste por La Estrelleta, al norte con Santiago y al sur por Bauruco. La zona remonta su historia a la época del descubrimiento de la isla. En 1504, Diego Velázquez, cumpliendo órdenes de Nicolás de Obando, fundó el poblado de San Juan. El 4 de diciembre de 1508 le fue concedido el título de villa y el escudo por real privilegio en Sevilla. La sede del gobierno del cacicazgo estaba en lo que hoy es uno de los más bellos paisajes de la región y sitio de interés turístico. La plaza ceremonial indígena, conocida también como el Corral de los Indios, a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan de la Maguana, cabecera común de la provincia. En el glorioso cacicazgo de Magua nacieron los jefes indígenas Guaroa y Atuey, el primero víctima de la matanza de Jaragua. También el cacique Enriquillo, a quien se le considera el primer libertador de América, y su esposa Mencía, últimos jefes de la extinta raza indígena de la Española. El patrón de esta provincia es San Juan Bautista, cuyas festividades se celebran el 24 de junio. La provincia es rica en producción de arroz, habichuelas y otros productos menores. Sus principales comunidades son El Cercado, Juan Herrera, Vallejuelo, Boechío y las Matas de Farfán, según en importancia de la provincia. En San Juan el capitalismo se introdujo de modo diferente a como se introdujo en las demás provincias del país. Se incorporó a este régimen por vía comercial de inmigrantes árabes, italianos, españoles y puertorriqueños que comercializaban con Haití, Azua y Barahona. Este grupo extranjero representaba el capital comercial y mantenía una desigualdad con los campesinos sanjuaneros a través de intermediarios. La explotación del campesino de la zona, la represión y el despojo de sus tierras determinaron formas de protestas sociales. Una de estas expresiones fue el surgimiento de un movimiento milenario liderado por Liborio Mateo, un perseguido por las tropas norteamericanas que intervinieron en el año 1916. Liborio fue un personaje de mucha mayor significación. Liborio fue ciertamente un campesino, un perteneciente a la clase subalterna, pero que protagonizó un movimiento sumamente importante en los primeros años del siglo XX, sobre todo durante la intervención norteamericana, la primera intervención norteamericana. Un movimiento mesiánico, no sé, creo que ya el pueblo dominicano sabe bastante bien lo que es un movimiento mesiánico, pero para algunos, si no lo saben, vamos a repetir aquí que son movimientos escenificados por grupos de personas pobres, desplazadas, marginadas, que esperan un mundo mejor. Ellos le llaman milenio, o los expertos en este tipo de movimiento le llaman milenio, y generalmente está dirigido por uno o más conductores que se llaman mesías. La canción de Liborio no ha muerto, simbólicamente quiere decir lo que históricamente ha pasado. Liborio murió en el 1922, lo mataron los norteamericanos, el teniente Luna y un norteamericano.
Pero en el 1962, es decir, a los 40 años, que es un periodo relativamente largo, el mito se revitalizó con Palmasola. El 28 de diciembre de 1962, en Palmasola, comunidad del municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, cerca de 1000 dominicanos fueron pulverizados en una acción que consternó al mundo. En la historia de América, o quizás de la humanidad, no se ha registrado en el presente siglo un caso tan abominable. Hay quienes lo comparan con el genocidio que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima. Claro, guardando las proporciones. En su obra, Entre la sangre del 30 de mayo y la del 24 de abril, Joaquín Balaguer describe este hecho como un castigo peor que el fuego que aniquiló a Sodoma y más cruel que la lluvia de cenizas que sepultó a Herculano. Palmasola es hoy el símbolo de la zona del país más castigada por el hambre, la miseria y los problemas sociales. Te lo dije a mi sobrino aquí, no te vayas más de tu país, que la cosa no está buena ya, la miseria está acabando. Esta es Radio San Juan, transmitiendo desde San Juan de la Maguana, en los 1440 kHz en AM, 90.3 en FM. Se conmemora el 30 aniversario de la masacre de Palmasola. ¿Recuerdan aquellos tiempos de Palmasola y San Juan? Aquel famoso Liborio que la zona quiso engañar. Liborio con su doctrina tenía gente en cantidad, pero todos ignoraban que era pura Palmasola, falsedad. 30 años después de la masacre. Con sus altares divinos. El deseo por una nueva era y el vacío político que sobrevino a la muerte de Rafael Leónidas Trujillo a mediados de 1961 abrió nuevos horizontes y ansias de libertad y autodeterminación en todos los estratos sociales del país. El período posterior a la caída del tirano, en cuyo régimen se cometieron bestialidades contra los derechos humanos, se caracterizó por la inestabilidad social y política. Mataron el chivo en la carretera, ay, mataron el chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Meses después de la caída del tirano, cuando el país se preparaba para las primeras elecciones libres, después de 30 años de opresión, en el paraje Medialuna, municipio de Las Matas de Farfán, en San Juan, León Romilio Ventura, hombre de fuertes creencias religiosas, comunicó a sus familiares y amigos que Dios le había encomendado la misión de motivar a los peregrinos para que rueguen a Cristo por el perdón de sus pecados. Que Dios le habló y me habló a mí también y me dijo que teníamos que irnos a ese sitio era solo. Y ninguno vivíamos ahí, las tierras sí eran de nosotros. Allí se rezaba Padre Nuestro, la Ave María, el Creo, y se hacían misiones vía cruz, ¿no? Habían 5 cruces, entonces se iba de cruz a la cruz cantando, rezando, y ahí se amanecía. Para cumplir el supuesto mandato de Dios, este hombre se hizo acompañar de sus hermanos Eloy, Nicanor y Adela. Dicen que a Plinio otro hermano se le había presentado, un niño de ojos azules. Romilio dice que era el niño Jesús. Desde entonces se establecieron en terrenos de su propiedad, en un lugar próximo a un palmar y que denominaron Palmasola. Era un lugar inhabitado a unos 13 kilómetros de la ciudad de Las Matas. Decenas de casuchas fueron levantadas en 100 tareas dedicadas al lugar santificado. Las operaciones, inspiradas en las creencias del dios Liborio, despertaron interés en casi todo el país
y causó preocupación en las autoridades, comerciantes y el clero de la región, pues había afectado las actividades productivas y educativas de la zona. Así empezó a gestarse un movimiento para poner coto a estas operaciones. El entonces Procurador General Dr. Eduardo García Vázquez ordenó a su representante en la zona, Dr. Miguel Tomás Usaña, a que usara la fuerza para controlar a los liboristas. Se pidió un contingente de 50 hombres para conjurar las operaciones. Habían creyentes del Cibao, el Este y lejanas provincias fronterizas. El rápido crecimiento de la actividad liborista sorprendió a políticos, funcionarios y a los propios mellizos. La última vez que yo conté, la gente que iba a ir, yo tenía gente que me contaban los misioneros. La última vez habían 50.000 personas. Nosotros nos montamos allá en el aeropuerto, en un helicóptero, siendo Camaño el comandante de los cascos blancos, ¿no? Y yo le ordené a la gente, digo ya a inicio de Barbarrera, que era el jefe del Estado Mayor en esa época, a que la gente se retirara el jueves, porque el viernes el gobierno iba a quemar eso. Félix Camaño, primo de Francisco Alberto Caamaño Deñó, un miembro de la feligresía de Palmasola, compartió allí su fe con el proselitismo político que le exigía su líder del Partido Nacionalista Revolucionario. De modo que ello afianza la creencia de que en Palmasola había una mezcla de culto y política. Se conservan fotos de un libro en el que se estampaban firmas de los campesinos en favor de la Unión Cívica Nacional. Lorenzo fue el responsable de las firmas. Veamos sus explicaciones 30 años después. Por razones de edad, ¿no? Porque en esos casos, en esas agrupaciones, casi nunca cuentan los menores, ¿no? Entonces, la orden era que se inscribieran los adultos. ¿Y por qué los adultos? Bueno, no sabemos, porque es una orden que surgió de los que llevaban la misión como cabeza y nos encargaron que no inscribiéramos niños menores, sino los adultos. ¿Cómo cuántas personas llegó usted a inscribir en el libro? Alrededor de 43.000. Don Ezequiel, en ese momento, ¿qué está usted hablando con los que le están interrogando? En el momento de esa fotografía no hablaba conmigo, sino con el muchacho que tiene el libro en la mano. Luego fue que me preguntaron y yo dije que sí, que fui yo quien lo escribió. ¿Y ese joven que tiene ahí el libro? Ese joven es hijo de un anciano que murió precisamente allá en el caso, de Nieto Cueva. ¿Qué decía él? ¿Qué le decía él en el interrogatorio? Bueno, lo único que lo interrogaron fue acerca de quién lo escribió y eso fue lo que le contestamos. Al mayor Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien dirigía el cuerpo policial conocido como Cascos Blancos, se le encomendó la misión de indagar la actividad en Palmasola. Caamaño se hizo acompañar de su primo Félix en varias ocasiones para conocer la actividad. Como el jefe de la policía designa a García Vázquez y al coronel Camaño Deñó para ir a apaciguar a esa gente, cuando lo que había allí era un plan político, había una estrategia política. Lo que sucede es que los cívicos que estaban dirigiendo el gobierno tenían un plan concebido. Nosotros no pudimos dominar la situación porque el gobierno era cívico. Félix, y en esas reuniones, ¿qué le trató Camaño a los mellizos? Lo que se trató, que Camaño le trató de disgregar, que se fueran a los campos porque ellos estaban considerando que había un problema, se estaba creando un problema verdadero, en el sentido de que la clase campesina estaba abandonando los predios para ir a Palmasola y estaban abandonando su conuco, estaban muchos abandonando su familia y prácticamente la multitud que se congregaba allí al gobierno lo puso en cierto auto. En octubre de 1962, el diario El Caribe inició una serie de publicaciones sobre la actividad en Palmasola.
Radamés Gómez Pepín fue el primer reportero en describir qué ocurría en Palmasola. Cuando llegamos, había una puerta de entrada donde había centenares de armas blancas, cuchillos, machetes, todo en el suelo. O sea, todo el que entraba ahí era despojado de armas. Y cuando íbamos a entrar, hicieron presión para que dejáramos la cámara de Vidó. Claro, Vidó dijo que no, yo dije que no, que eso no era ningún peligro ni ningún arma. Entramos ahí, comenzaron a preguntarnos, cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas, ellos también, los mellizos también hacían preguntas, y gente que no eran los mellizos. Cuando eso en el país gobernaba el Consejo de Estado, que presidía el licenciado Bonelli, nos preguntaron que si éramos espías de Bonelli. Le dijimos que no, que nosotros no éramos espías de nadie. ¿Y por qué? Pues era un acto, lo que ellos hacían ahí era a la vista de todo el mundo, eran unos cultos alrededor de un círculo ovalado. Entonces en el medio había un altar, habían varios sitios, pero el principal había un altar con la Virgen, no sé qué, ahí se arrodillaba la gente y alrededor del círculo que estaba conformado por piedras. El hoy director de uno de los más influyentes diarios del país había recomendado no usar la fuerza. Desde que uno entraba ahí se daba cuenta seguido de una situación de fanatismo muy acelerada, y no se podía ir por la fuerza. Incluso residentes en San Juan de la Maguana culpaban a la iglesia, a los sacerdotes, de no tener el coraje, el valor de ir ahí a ese sitio a tratar de convencer a esa gente que dejara eso, porque ya era un problema económico también. La gente no trabajaba. En medio de un movimiento de opinión pública respecto a la práctica religiosa en Palmasola, representativos de la zona se reunieron en la noche del 23 de noviembre en el Club Rotario de San Juan para poner fin al fanatismo de Palmasola. Expusieron sus consideraciones mediante carta al presidente del Consejo de Estado, Rafael F. Bonelli, lo que motivó la presencia del Procurador General de la República, doctor García Vázquez. 2 semanas después, Caamaño Deñó informaba a la prensa que Plinio Ventura estaba detenido en el cuartel de San Juan de la Maguana. ¿Cómo había logrado el oficial el apresamiento sin que el liborista se revelara? Escuchemos las explicaciones que dio Caamaño a Hanle Herman, con quien compartió hasta sus últimos minutos de vida. Una anécdota que nos narró Francis Caamaño sobre el apresamiento del mellizo de uno de los mellizos de Palmasola, y es que él va como médico, incluso con una bata de médico, a convencer a los mellizos de que deben ir a la capital a entrevistarse con las autoridades porque podían perjudicarlos. Ellos debían ir a aclarar su situación. Es un encargo que él tiene del jefe de la policía de la época, de Belisario Peguero Guerrero, y había un compromiso entre el jefe de la policía y el coronel Francisco Caamaño de que le llevara a ese hombre a la capital y que no iba a ser detenido. O sea, la garantía que pidió Caamaño fue esa, que el hombre no fuera detenido, para él así poder hacer una promesa y cumplirla. En Palmasola se incrementaba la práctica del rito. La vida nacía con la oscuridad. El sermón empezaba a las 8 de la noche acompañado con salves. Después del canto se formaban grupos que marchaban alrededor del cerro. En esta ceiba se hacían las ceremonias de vuelo de brujas. Se iluminaban con velas, dormían en estera y hacían curaciones con agua de tinaja. Para los palmasolistas, Liborio no era Dios, sino un mensajero de Cristo con la categoría de San Juan Bautista. Tenían como su Virgen María a una señora encerrada en una casucha de tejamaní, oculta, aunque a la vista de los asociados al culto. La prensa de la época adjudicó a los simpatizantes de Liborio practicar el nudismo, el amor libre y otros tipos de costumbres típicas de los movimientos mesiánicos. El grupo de Palmasola incorporó los elementos del vudú o de los cultos africanos. Así decía uno de sus cánticos: no mandará Viriato, ni mucho menos Juan Bosch. Mandará Plinio Ventura por una obra de Dios. El viernes 28 de diciembre de 1962 fue el día de la tragedia. Se dice que Plinio, el mellizo, había solicitado esperar el 1 de enero
día en que el Espíritu Santo le había ordenado terminar la misión. El general del ejército Miguel Rodríguez Reyes, de quien se dice que se negó a participar en una acción contra el profesor Juan Bosch, había ido a Palmasola a convencer a los mellizos. Penetró al lugar sin dificultad. Fue en ese momento que llegaron tropas comandadas por el mayor Francisco Alberto Caamaño Deñó. Los agentes, unos 200, llegaron en 3 camiones. En el corral, Caamaño intentó desarmar a Abelino Bautista, amigo de Plinio, el mellizo. El campesino se resistió. Plinio enfrentó a Caamaño y se produjo un forcejeo. El liborista lanzó un golpe a la cabeza del oficial con la culata de la ametralladora que portaba Caamaño y se hizo un disparo accidental que le atravesó el corazón. La herida de Caamaño fue que cuando se armó el tiroteo, llamaron a Plinio Rodríguez, que estaba acostado en su casa. Y cuando Plinio Rodríguez salió de su casa, Plinio se levantó, y cuando Plinio salió, le quitó la carabina a Caamaño que la tenía y la cogió por la cosa. Entonces Plinio se mató él. Con la carabina la cogió y la cogió por el cañón, y cuando se le flecó arriba, fue que le flecó la carabina arriba a Caamaño, entonces él murió con la carabina de él. Así fue la herida que Caamaño, no fue bala ni nada, fue golpeado, porque Plinio se la batió en la costilla a él, o en la cabeza por aquí, así fue que salió herido, golpeado Caamaño. El general Rodríguez Reyes, quien conversaba con los líderes liboristas, salió del rancho de Tejamaní a ver qué ocurría, y para su sorpresa vio las tropas que no había mandado a buscar. Con los brazos en alto y en medio del pánico de los campesinos, el general clamaba por la paz. Una bomba lacrimógena cayó en sus pies y los gases se dispersaban por todo el ambiente. Alguien lo golpeó por la espalda, después una puñalada y luego 2 disparos de ametralladoras que le destrozaron el esternón. A 30 años de la tragedia, así lo recuerda el doctor Miguel Tomás Usaña, quien se desempeñaba como presidente de la Corte de Apelación de San Juan. Las tropas estaban lejos de ahí, los cacos blancos, y el general confiando, diciendo, nosotros venimos aquí a esto hablándole muy bien, un hombre muy decente, muy caballero. Entonces, en eso ha sonado un disparo. Y él me dijo, Usaña, corre, porque aquí no se puede pelear, no hay nada. Y no salió por eso, había sonado el disparo de revólver. Entonces, cuando yo iba corriendo delante, y él venía mucho detrás de mí, y un poco más a él, después aparece el muerto. Parece que como se ha hablado mucho, que eso fue político, eso es mentira. Lo que pasó fue que Entonces, ¿quién mató al general? Un campesino de allá, parece que le dio una puñalada por la espalda, por aquí atrás, cerca del cerebro, que lo fue mortal por necesidad. Eso no fue nada de política y nada. Todo el que diga está dando mentira, porque yo estaba en el lugar de los hechos. ¿Y el disparo? ¿Quién lo hizo? ¿El disparo que usted dice que hicieron de revólver? El disparo lo hizo una persona que dicen le dio un palo a Francisco Caamaño. Entonces cuando Francisco Caamaño cayó, me cuentan que yo no había llegado todavía a la escena ahí, yo venía corriendo hacia donde estaba el disparo. Entonces el campesino cogió la ametralladora, le iba a dar, y un militar le hizo un disparo para que no mataran a Caamaño. ¿Cómo fue aquella escena? Porque me dicen que después tiraron gases lacrimógenos y que aquello era todo una locura, un pánico. Después de eso salió herido Caamaño y salió herido también con un balazo el juez general después, era mayor Guzmán Acosta, que también le dieron un balazo. Yo andaba en el G mío, en el G de la Procuraduría, fue mi chofer, subí a Acosta y subí a Caamaño y lo envié aquí a la cosa. Después de eso, la gente seguía y voceaban ellos, no es nada, pero venía una guardia de Elias Piña y venía una guardia de Bánica. Pero usted por poco lo matan, doctor. Sí, por poco, yo no estoy vivo. ¿Cómo escapó usted a esa situación? Bueno, por la suerte, porque me dice después un sargento, no recuerdo quién de la policía, que a mí también uno me tiró una puñalada, pero que no me alcanzó. Una interrogante a la que debe buscársele respuesta es: ¿por qué llegaron las tropas al margen de la orden del general Rodríguez Reyes? Todo allí era cadáveres. El cuerpo del general yacía en sangre en medio de la incertidumbre y el dolor de hombres, mujeres y niños a medio morir. Hubo un tiroteo alocado. Un informe oficial decía que el general Rodríguez Reyes había sido víctima de una emboscada. Varios oficiales y alistados resultaron heridos.
El doctor Augusto Ramírez, quien hacía la pasantía en el hospital Alejandro Cabral cuando llegaron los heridos, hoy es un testigo de la historia. Bueno, yo era el médico de servicio en el hospital doctor Alejandro Cabral ese día, y el primer herido que llegó fue el coronel Camaño, con una herida en la cabeza. Y nos dijo que mandaban a buscar a todos los médicos del hospital, que venían muchos heridos hacia ese hospital y que teníamos que estar preparados para recibirlo. Estuvimos sin salir del hospital como 3 días, operando, cosiendo heridos, amputando brazos, sacando algunas balas, como 3 días, y durante mucho tiempo estuvimos haciendo cirugía. ¿Y las heridas de Camaño? En la cabeza. O sea, ¿pero qué presentaba? No, era una herida como con un objeto contundente, una herida contusa en la cabeza. No era una herida muy grande. De los militares, fuera del general Rodríguez Reyes, que fue muerto, ese general Guzmán Acosta siguió con una herida grande en el tórax, una herida de pulmón, y hubo que transportar a Santo Domingo en helicóptero. Oficiales disparaban sus armas mientras corrían sin objetivos específicos. Varios campesinos fueron alcanzados por los disparos. El Caribe daba cuenta de 20 muertos a palos y balazos y que un general había sido masacrado. Un informe de la embajada norteamericana decía que 3 oficiales sobrevolaron la zona en un helicóptero. En efecto, don Romilio confirma que fue montado en la nave y que con un altoparlante pedía a los campesinos desde el aire que abandonaran el lugar. Vinimos en el helicóptero, un altoparlante, yo le expliqué y le hablé en ese sentido. La gente no entendió, dicen ellos después que yo vine, ¿no? Dicen que ellos no entendieron lo que yo le dije. Bueno, está bien. Entonces, ahí tuvo el motivo de que pasó lo que pasó. Don Romilio, si no se hubiese eliminado la actividad en Palmasola, ¿qué cree usted que hubiese pasado? Bueno, estuviéramos todos unidos en Cristo, estuviéramos todos comiendo del mismo pan, no hubiera tragedia, no hubiera drogadicta, no hubiera ladrón, no hubieran atracadores y no hubieran tanta gente mala en el mundo entero. ¿Por qué? Porque ahí se hacían juramentos delante de Dios y delante de la cruz. Todas las unidades de la Tercera Brigada fueron movilizadas y las Fuerzas Armadas fueron puestas en estado de alerta en todo el país. Tropas contrainsurgentes perseguían a los campesinos mientras aviones P-51 ametrallaban la zona. ¿Se imagina usted cómo había quedado el lugar de la masacre? Julio C. Boden describía en una crónica que aquello era un campo de dolor. Francisco Álvarez Castellano la define como una de las peores tragedias de la humanidad. Y Juan Pérez Terrero, quien laboraba para El Caribe, dejó un testigo visual que se conserva para la historia. Las fotos de Pérez Terrero son de las pocas que se conservan para narrar esta masacre a mansalva. Bueno, a la matanza de Palmasola, cuando sucedió ese incidente, nosotros llegaríamos, los periodistas y los fotógrafos, en la tarde, como después de las 4 de la tarde. Cuando llegamos, lo que encontramos fue cuando el coronel Camaño estaba herido. Encontramos herido y el general que mataron allá, ya se lo habían llevado, claro, pero encontramos fue muchos heridos en la calle, muchos muertos. Los cadáveres, los perros ya estaban en las lomas, había muchos cadáveres, los mismos perros lo estaban comiendo. Esa foto de esos cadáveres que están en esa fosa común, eso lo hacían hoyos así, porque eran muchos cadáveres, tantas personas que habían, que lo enterraban en fosas así, porque no daba vato para enterrarlo en uno a uno, y eran muchos cadáveres, muchos muertos. Hubo una matanza tremenda, eso fue tremendo lo que sucedió ahí. Al llegar yo, no tuvieron tapado todo, y encontré todavía que quedaron algunos cadáveres afuera, con los cuerpos afuera, y tomé esa fotografía, esa gráfica, ahí. Todo el lugar quedó reducido a cenizas. Bosch, presidente electo y quien se hallaba en Nueva York al momento de la masacre, calificó el hecho como un fruto de la frustración social del campesino dominicano. El líder político habla al respecto a 30 años de los acontecimientos. No fue extraño que pasados los años, ¿verdad?, se produjera la rebelión de Palmasola, originada en esa región. Y esa rebelión de Palmasola no fue sino una expresión social del liborismo.
Ya Liborio estaba muerto, había desaparecido hacía muchos años, pero el liborismo quedó vivo. ¿Por qué? Porque a esa región no llegaron las manifestaciones de avance que llegaron a otras a través de esas vías carreteras que se hicieron durante la ocupación militar norteamericana. Después de la masacre hubo un movimiento represivo en todo el país contra los liboristas. Monseñor Tomás Reilly, fallecido justamente a 30 años de la tragedia, había recomendado mantener estrecha vigilancia para evitar el resurgimiento de la práctica liborista. Varios encuentros se realizaron para analizar los hechos y tratar la problemática social. Al conmemorarse 3 décadas de los acontecimientos, visitamos el lugar de la tragedia. En San Juan muchos recuerdan el hecho como el primer día. Casualidades de la vida. Las primeras vistas que captaron nuestras cámaras en San Juan fue a Leoncio Reyes Mateo, un pariente de Liborio que pulula por las calles de esta lejana comunidad. El deterioro del camino vecinal que conduce a la zona donde hace 30 años murieron cerca de 1 millar de campesinos hace más distante el lugar. La zona sigue siendo un cuadro de dolor y miseria que deprime. El hambre, la miseria, el desempleo, el abandono, la insalubridad y otros males sociales se mezclan con las tradiciones que siguen plasmadas a todo lo largo de la carretera. Aquí mismo hay muchos problemas porque en toda parte se han hecho muchas obras, aquí no se han hecho ninguna. Aquí aparte de esa carreterita y un canalito que hay aquí que ni lo limpian, aquí no hay más nada hecho. Una clínica que hay allí arriba y no le tengan medicina, pero aquí no hay nada hecho. Austria Milagros estaba embarazada de la primera de 5 hijos al momento de la tragedia. Hoy tiene cerca de 1 decena de nietos. Yo lo que recuerdo es que cuando ellos se reunían, yo me reunía con ellos. Y nosotros allí orábamos, rezábamos, cantábamos, todos juntos. Y después que entré en Mesa Mayor dejé de ir allá. ¿Entraban a rezar? Sí, orábamos, rezando. ¿Cómo cuántas personas? Habíamos muchas, no puedo contar. ¿Es cierto que había un libro allá que había que firmarlo? Yo no lo vi. Nunca lo vi. Siempre se dijo que ahí había actividades políticas. No la vi. En el Tabacal, a unos 3 kilómetros de la tragedia, nos encontramos con una ceremonia de cofradía. El diccionario la define como hermandad de personas devotas. Allí despedían a ritmo de palos a Doña Rosa, a quien los médicos detectaron una enfermedad incurable. En medio de cantos y llantos, familiares y amigos pedían a San Pedro que le abriera la puerta al descanso de esta mujer de nuestros campos. En el lugar de la repoblación, sus moradores prefieren hablar de su abandono y no recordar una historia cuyas causas están más vigentes que nunca. Y no ha venido todavía un gobierno que diga que vamos a hacer una carretera que sirva. Aquí no tenemos hospital, el problema de nosotros es que si se graba una medianoche puede morirse. Allí no saben qué es energía eléctrica, agua potable, salud ni educación. La comunidad fue repoblada a 2 kilómetros aproximadamente del lugar de la masacre. Solo encontramos un sobreviviente y su familia. Me recuerdo poco de Palmasola. Lo que pasa es que ya eso hace tiempo, ya lo que uno no tiene presente, uno lo olvida. La evolución natural sigue borrando las huellas del genocidio, no así la historia. Este árbol es uno de los pocos testigos que se acrecienta en el lugar, donde hace 3 décadas fue escenario de dolor. Todo está transformado en el lugar de la masacre.
Estas tierras, sede de la práctica liborista, fueron vendidas por su propietario, León Romilio, por 28.000 pesos a un rico de San Juan. Palmasola es ahora un cuadro tétrico y desolado. De un campo de oración y dolor pasó a ser un cuadro de miseria y espanto. Los árboles cubren los vestigios del lugar que concentró a la opinión pública. Cactus, Valla Honda, Guayacán y Cambrones cubren el lugar incinerado. Anacleto Beltré nos recapitula en el mismo lugar sobre las operaciones y la tragedia que conmovió a gran parte de la humanidad. Bueno, la iglesia estaba, hasta aquí llegaba la iglesia. Y de ahí para allá era el corral donde estaban las 3 cruces, que todo el que venía le daba 3 vueltas a la cruz para su juramento, para juramentarse y hacer su petición ahí en la cruz. ¿Y cómo eran las peticiones? ¿Qué era lo que hacía la gente? Bueno, la gente lo que hacía cuando llegaba aquí era que se hospedaba por ahí en cualquier rancho que había por ahí y después venía a la cruz y se le ponía la misión de echar 3 viajes. Entonces usted venía a la cruz y cuando llegaba usted se presionaba en la cruz y algo que usted tenía en su cuerpo, que estaba enfermo, lo que sea, usted le pedía al Todopoderoso en la cruz que le diera su salud. ¿Y por qué hacían los 3 viajes? Bueno, porque esa es la misión, es una misión de 3 viajes, donde quiera que dice Jesucristo que su palabra hay que echar 3 viajes repetidos para usted. Eso viene desde su entallamente desde el mundo se crió. Que para usted llevarla a una asociación o a cualquier parte tiene que ponerle 3 viajes, porque en la primera nadie lo firman, tiene que echar 3 viajes para en el último es que usted te queda firmado. ¿Usted todavía cree en eso? Bueno, no dejo de no creer porque vivo todavía. Entonces, ¿aquí qué había en estas piedras? Bueno, en esta piedra estaban las 3 cruces. Una cruz mayor ahí, una pequeña ahí y otra más para ahí. Entonces ahí luego había una tribuna donde se subía el jefe de aquí, Plinio Rodríguez, para conversar con la gente, porque como la multitud era tan grande, tenía que montarse harto para oír su voz. ¿El general, dónde fue que lo mataron entonces? Bueno, el general para mí lo mataron ahí, porque él estaba ahí era que estaba parado. Y él, cuando llegó la policía, él estaba, la gente que estaba aquí, organizando la gente, poniéndolo todito en fila y lo estaba organizando. Entonces aquí había un hombre que los tenían armados con un cuchillo, ahí lo tenían armado. Un puñal que era como un cuchillo de ese largo así. Entonces, cuando llegó la guardia estaba dándole para quitarle el cuchillo y él estaba agarrado así. Cuando la policía llegó, seguido la policía llegó de ahí porque yo estaba de aquel lado, estaba yo, cuando llegó la policía, yo no estaba aquí porque yo vine de mi casa. Entonces cuando estaba de aquel lado llega un compadre mío y me dice, ay Hungría, ya somos perdidos porque ahí viene. Y cuando yo miré para atrás ya venían que eso era como caos que venían. Y cuando llegan ahí, llegué yo ahí y después más atrás de mí llegué la policía. Yo llegué ahí y pasé para ahí. Y en la fila, porque ya la fila estaba desde allá y daba vuelta por aquí, ya la fila corría y llegaba allá. ¿La fila de qué? ¿La fila de militares? No, una fila que iba poniendo la gente en fila. El general estaba parado en medio ahí. ¿Que venían a rezar? No, de la gente que estaban aquí. Pues aquí había gente que eso no tenía precio, esto es un poblado de mucha gente. Entonces estaba parando la gente, todo el que estaba aquí lo estaba organizando en fila. Y cuando llegó la policía estaba él parado en medio ahí, la policía desde que llegó rompió desde ahí. ¿Usted no llegó a ver al general muerto? Bueno, yo lo vi de muerto después, fue que lo vi cuando lo llevaban, yo aquí no lo vi muerto, ¿no? Pero aquí cuando a la sangre estaba, fue aquí que lo mataron en este medio. ¿Y los aviones que sobrevolaron, en qué zona fue? Los aviones volaron por aquí. En todo esto daban la vuelta en redondo y venían por allá, venían y daban la vuelta en redondo los aviones. ¿Pero los aviones hacían disparos? No, los aviones tiraban bombas lacrimógenas. Sí, ¿y el fuego cómo se produce? ¿Cuándo quemaron a Palmasola? Ellos mismos le dieron candela a la casa, la fuerza. ¿El mismo día que mataron al general? Sí, lo quemó los militares que mandó ahorita la casa y le dieron fuego a la casa. ¿Con los habitantes ahí? Oh, no, con todo el mundo, lo sacan a todo el mundo y lo amarran. Estábamos todo el mundo amadrinado allá y ellos dando candela a todo lo que había aquí. Quemaron todo después que mataron todo lo que le dio la gana. Palmasola fue un movimiento pasivo con una convivencia social connotada en oraciones, ceremonias y otras manifestaciones. Después del acontecimiento, la lucha por la democratización y que desencadenó en una guerra civil, el afán por lograr una sociedad más justa y la crisis económica y política han hecho olvidar una masacre sin precedentes en las páginas de la historia de esta media isla. Palmasola no fue un mito, es una realidad social que sigue vigente y que debemos dar a conocer a las nuevas generaciones. En La Maguana las creencias en el falso dios Liborio están más vigentes que nunca. En casi todos los hogares hay un altar, un calvario o una cruz y hasta banderas que identifican el liborismo.
Antes de la llamada agüita de Liborio, donde se internó el líder campesino de principios de siglo, hay que pasar y participar de los ritos en esta iglesia de piedras. Y como paso previo al baño, Flérida Reyes, henchida de su gestión, invita a los visitantes a participar de la ceremonia. Un corral similar al de Palmasola, aros de ramas secas naturales, cruces, trozos de velas y la bandera nacional izada en un asta de madera hacen del ambiente un cuadro quizás nunca visto por el hombre urbano. María y José, reyes de la fuente de aguas vivas, bautizando sus ovejas en esa fuente de agua, el maestro Liborio, el Espíritu Santo y San Juan Bautista, segundo Dios patronal. Bendice todas tus ovejas, que están todas caminando juramentadas en Dios y la vara de justicia. En el interior de la iglesia, varios santos, toques de palos, sonidos de campanas, una foto del presidente y las salves de invocación a Liborio. Dice que Liborio es muerto, ay, 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 Liborio no he muerto nada, ay, ay, yo lo que le pasa, se pide legal, ay, ay, Dios tiene un secreto, ay, ay. Los políticos se disputan el control de estos líderes religiosos en las comunidades rurales. La influencia del liborismo domina casi todo el espectro social, cultural y político de la región. La diócesis de San Juan, una de las más antiguas e importantes del país, ha tenido que convivir estrechamente con esta cultura. Quedan las agüitas y a mucha gente van allá todavía, las agüitas de Liborio, y todavía hay una gente que cree todavía en eso. Ahora, yo lo que creo es que aquí el fenómeno que ha logrado como meterse más en el alma del pueblo es el fenómeno de los palos, y especialmente los palos del Espíritu Santo. El lugar donde se practica más el liborismo es La Maguana. Fue esta comunidad a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, donde el líder religioso fue sorprendido por las tropas norteamericanas. Liborio fue fusilado de 21 disparos. Su cadáver fue envuelto en yagua y exhibido por varias secciones y en la ciudad de San Juan. De este hecho, hace ya 70 años. Para cierta persona él está muerto, pero para cierta persona él está vivo. Porque decimos, la agüita de Liborio, mi amor, es para donde nos vamos a ir a bañar. Liborio está por ahí, pero nadie lo ve. El lugar donde se internó está cubierto de palmeras centenarias. Allí acuden gentes de todos puntos del país a rendir memoria al falso Dios. Ellos son mis hijos. Él vive en los Estados Unidos y cada vez que él viene, pues yo lo traigo aquí. Porque yo le tengo fe. Quizás muchas personas dicen, ¿a qué le tienen fe en este lugar aquí? Pero yo le tengo fe. Añejo, misterioso, el lugar está cubierto de árboles y rocas que impresionan, donde los creyentes hablan con el espíritu del falso Dios. Esta es la famosa agüita de Liborio, cristalina, envidiable, aunque contaminada por un ambiente de festichismo que desborda los límites del fanatismo. Leopoldo Figuereo, periodista de San Juan y quien ha investigado sobre estas creencias, nos habla en el mismo lugar. Que aquí encontramos gente que son de otros pueblos, que no son de la región sur, y vienen a la agüita de Liborio. Esto es un asunto de fe, porque piensan que al tomar un trago de esa agua, que emerge del corazón de la misma montaña, de la misma cordillera, ellos piensan que ese tomo de agua lo va a salvar. Ellos piensan que venir a rendirle un culto a Liborio Mateo, por eso le va a salvar. Pero es el asunto de la fe, en la creencia, que eso está arraigado en toda la región. Después del baño, los creyentes deben pasar por donde Evangelio de Mora,
quien hace la ceremonia final con toques de palos en lo que mezcla el culto con la política. Ay, que todo lo que gastamos, ay, a nadie se lo pedimos. Y ellos, señores, nosotros los liboritos, ay, nosotros los liboritos. Porque usted estaba allá en el baño tirando fotografías. ¿Usted cree que ese vehículo cuesta 2 motas? Usted venirse a meterse en eternidad, rumpiendo a algo lo lleva usted. Algo le dice o algo le lleva. Usted tiene más creencia que yo. Porque yo aquí lo que celebro la Virgen de Altagracia. Y usted anda buscando y yo salgo de aquí para parte. Usted que está buscando, algo está buscando. No fue casualidad que el liborismo resurgiera 40 años después de la muerte del falso dios bajo el nombre de Palmasola, inscrito ya en la historia como un movimiento campesino organizado por las condiciones sociales.